Bienvenidos al podcast Latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Empezamos este año 2024 con mucha fuerza y tocando algunos temas muy importantes de la actualidad latinoamericana y europea. Hoy estamos con una invitada muy especial que ya hemos estado tocando algunos temas muy importantes. Ella se llama Ana Melba Pérez de Pretschotz, es abogada y psicóloga. Y por supuesto ha estado tocando un tema muy importante sobre la doble nacionalidad en el caso del Perú. Hoy vamos a conversar un poco sobre las protestas que ha habido en Alemania en contra de la extrema derecha en Alemania y por supuesto también sobre la doble nacionalidad, cómo está, vamos a hacer un seguimiento, cómo se está viendo esto en Alemania y cuáles los procesos también que se han estado dando en el Perú. Entonces, Ana Melba, bienvenida nuevamente, feliz 2024, feliz comienzo y empezamos a ver con estas buenas nuevas, pero también con estos problemas que han habido en Alemania, esta protesta que ha sido noticia, yo creo que a nivel mundial, porque, bueno, Austria, Alemania han sido partes de una guerra y comenzó todo con este tipo de protestas de extrema derecha y todo, ¿no? Cuéntanos un poquito, ha habido una protesta contra la extrema derecha en Alemania y nos gustaría saber más o menos cómo se ha llevado. Nos hemos enterado que han habido aproximadamente 1 millón de personas que han salido en diferentes Bundesländer, diferentes partes de Alemania, y han estado haciendo una marcha en contra del partido de extrema derecha, el AfD, ¿no? Y también incluso se habían reunido este partido con otros partidos de extrema derecha y empresarios también para discutir la expulsión de millones de migrantes de Alemania, aunque estos tuvieran la ciudadanía alemana. Entonces es algo preocupante que también lo estamos viendo aquí por Austria, porque incluso hoy día hay una marcha también de protesta contra ese tipo de ideas de extrema derecha y para, por supuesto, tener una democracia en Europa. Cuéntanos, bienvenida. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, estimado Alcides, gracias por esta invitación y por intermedio tuyo también agradecer a los integrantes del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, por lo cual me siento muy complacida que siempre estén a la vanguardia, digamos, ¿no? Del acontecer internacional, en este caso a nivel europeo. Efectivamente, este año estamos empezando con muchas sorpresas para bien de todos los peruanos y latinoamericanos en general, tanto a nivel de la legislación peruana como la legislación alemana. Y también, bueno, en su momento voy a explicar eso, pero ahorita, en virtud de tu primera pregunta, sí, efectivamente debemos tener en cuenta de que de manera sistemática están habiendo actualmente demostraciones, o mejor dicho, marchas, ¿no? Demostraciones se llama, bueno, en alemán, las marchas que han venido aconteciendo en virtud de lo que tú has mencionado, que al parecer era una reunión inicial que han venido teniendo algunos dirigentes, líderes, digamos, de este partido político que se llama Alternativa para Alemania, ¿no? O Alternative für Deutschland en alemán. Entonces, es un grupo político relativamente nuevo, todo empezó al parecer por un tema vinculado al OIRO, bueno, en fin, se ha identificado como un partido político de ultraderecha y esto no solamente pasa obviamente acá en Alemania, pasa en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, estamos viviendo, bueno, pues situaciones muy expectantes para todos en general, ¿no? Porque son cambios efectivamente que se podrían suscitar siempre y cuando estos dirigentes llegasen a ser gobierno. Lo que sí hay que destacar es que efectivamente la población está empezando a salir a las calles, dando cuenta de que sería pues un tema de vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Para aquellos, digamos, en este caso, latinos en general o con nacionales también que están comprendidos en ellos, que han obtenido la naturalización, es decir, son alemanes por naturalización, y que obviamente esto se constituye un derecho adquirido para ellos y para todos aquellos extranjeros, Ausländer, ¿no? Que se encuentran aquí en Alemania, y no solamente en Alemania, sino en muchos países del mundo, porque al parecer estos grupos tienen pues también otros bueno, grupos con esa misma ideología,
que Ujú. están ya, no, digamos, ampliando sus ámbitos o sus ideologías en otros contextos internacionales, y sin ir muy lejos también, bueno, lo que está pasando ahorita con el señor Trump en Estados Unidos, sabemos que también viene de la derecha radical, etcétera. Entonces, está viendo todo un esquema, digamos, ¿no? Internacional que nos hace reflexionar y que debemos, digamos, tener en cuenta eso, ¿no? Que las personas definitivamente, ante todo, deben tener en cuenta de que en el caso de Alemania, ¿no? Es un Estado democrático liberal, y hay un Estado obviamente de derecho en donde se preservan los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se debe partir de esa premisa, no tener ahorita todavía una actitud de miedo, de pánico, simplemente, bueno, pues lo que está haciendo efectivamente muchas personas en diversos estados, ¿no? Federales de Alemania, es salir a las calles, como es el caso de Frankfurt, Hamburgo, acá mismo en Múnich también ha habido el día domingo, por ejemplo, una marcha grande, tan grande de que incluso la policía no se da abasto para poder controlar, ¿no? La afluencia de las personas. Entonces, Exacto. efectivamente, están considerando que se están vulnerando, se vulneraría, porque todavía estas personas no están en el gobierno, se estarían vulnerando derechos fundamentales consagrados no solamente en la Constitución alemana, sino en todas las constituciones del Estado, ¿no? Ujú. La, por ejemplo, las primeras artículos de la Constitución, ¿no? El derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la educación, a Exacto. la libertad, a la ideología, etcétera. Entonces, partido de ese punto de vista, sí, efectivamente, son marchas de manera escalonada en diversos estados, y lo que quieren finalmente es eso, ¿no? Generar una corriente de opinión para todos, porque de alguna manera, bueno, pues estamos en una realidad en donde todos, digamos, los migrantes y los mismos alemanes, pues ya tienen la posibilidad de tener una suerte digamos, de tener raíces también ya de otros países. O sea, no necesariamente hay, como dicen los alemanes puros, los bioalemanes, como le llaman acá, y tampoco va a haber ya casi los bioaustriacos, sino pues estamos en una era en donde la migración ha avanzado tanto, y hay los famosos, pues, las parejas binacionales, multinacionales, y obviamente las nuevas generaciones ya no tienen ya, digamos, Exacto. esa pureza, digamos, de sangre que algunos todavía piensan, ¿no? Que pueda Exacto. existir, y entonces Ana lo Amelia, consideramos, sí. eh, ¿cómo ves esto? Porque lo veo bastante peligroso. Hace 10 años más o menos hablábamos en un círculo aquí de latinoamericanos y veíamos lejos una posibilidad de estos partidos de extrema derecha, o algunos incluso comentaban, decían, ah, bueno, si yo tengo la nacionalidad austríaca no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, pero vemos Ujú. ya este tipo de actitudes que no son de un país pequeño y que no tiene tanto poder, no es pequeño y tiene mucho poder, por supuesto, en la Unión Europea, que es Alemania, ¿no? Entonces, y estas actitudes o estos manejos se pueden también contagiar en otros países de la Unión Europea. Hemos visto también aquí, también en Austria, por supuesto, también este tipo de actitudes en contra de los extranjeros, no solo de los latinoamericanos, sino en general, ¿no? De los extranjeros. ¿Qué tan peligroso lo ves esto en estas sociedades modernas que supuestamente son, ¿no? Bueno, ante todo, yo creo que todos, o sea, tanto ese grupo político como otros grupos políticos y los que vengan, bueno, tienen derecho a la expresión, al derecho a la ideología. Obviamente todo va a depender de cómo logran calar ellos, ¿no? En la población, porque obviamente lo que ellos quieren tener es, digamos, gente que se adhiere a sus criterios ideológicos y pueda en un momento, cuando haya elecciones próximas, llegar al gobierno. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer en estos casos es, en primer lugar, tener en cuenta que tenemos organismos internacionales, instituciones, digamos, gubernamentales, que ayudan a preservar el Estado de Derecho. O sea, eso no va a ser de manera, digamos, paulatina, va a ser, mejor dicho, de manera automática, sino que todo va a depender de la población, cómo se logra sensibilizar, digamos, ¿no? Sobre esta situación en donde realmente los derechos de los extranjeros que ya viven, tienen familia, pagan sus impuestos, digamos, se han integrado definitivamente a la cultura, a la sociedad, en este caso alemana y austriaca y los otros países, digamos, son parte del Estado, o sea, son parte, ¿no? De todo, de la sociedad, y por ese sentido yo pienso que debemos sentirnos seguros, o sea, no debe acá haber una actitud de pánico ni asustarnos. Obviamente, para que en el caso hipotético se ha hablado de que habría un mecanismo de deportación, un tema de que
a lo mejor los migrantes fácilmente los van a expulsar, pero eso la verdad me parece desfasado y descabellado, porque definitivamente tenemos organismos, vuelvo a repetir, internacionales, y si no, están pues también en el Estado de Derecho, bueno, pues tenemos el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en caso que en Alemania Verfassungsgericht tiene que haber procesos, o sea, yo lo veo la verdad no viable, no lo veo viable, pero Bueno, sí, no dejo también de dejar de pensar de que efectivamente hay que hacernos presente y si bien es exacto. cierto, puede haber marchas, pero también hagámoslo público, por ejemplo, utilizando medios, ¿no? Digamos, en las redes, ahora que hay tanto el tema del WhatsApp, de Instagram, que sé yo, veo que están actuando muchas personas, y hablar también, ¿no? Con las nuevas generaciones, sobre todo los niños en las escuelas, porque hasta donde yo sé, bueno, pues los profesores, digamos, algunos que tienen cierta influencia por ese grupo político, están entrando a tallar en los colegios. Entonces los niños no son pasibles de poder captar cualquier situación y también a veces ellos mismos no pueden manejar la información y se están dejando influenciar. Entonces, sobre todo con los adolescentes, que son, o sea, adolescentes son todavía jóvenes que todavía no tienen definida la personalidad y pueden ser influenciables. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las nuevas generaciones. Yo pienso que ahí sí deberíamos estar atentos. Las personas mayores ya, los adultos que pasan de 30, 40, 50, 60, creo que ya tienen ya todo el esquema, digamos, definido en cuanto a su personalidad, pero estoy hablando de niños adolescentes, a ellos debemos nosotros hablar, o sea, empezando por casa, por los hijos, por los sobrinos, los primos, etcétera, y aprenderles, ¿no? O sea, enseñarles, mejor dicho, ¿no? A que Bueno, así efectivamente es. tenemos una constitución, normas que nos ayuden a empezar, pero no dejarse influenciar, ¿no? Para que no sea empresa fácil, ¿no? De esas ideologías. Exacto, Creo y que en eso estamos tratando de promover y discutir también el tema de que no es por supuesto peligroso y hay que hacer parte de las protestas y bueno, hacer un seguimiento, ¿no? No hay que estar pasivo a estas situaciones. así es, sí, sí, efectivamente, hay que estar atentos y bueno, sé que hay iniciativas, han usado links, por ejemplo, que no necesariamente las personas que desean hacer marchas tienen que tener una formalidad, formar un grupo, una institución, no, simplemente son personas comunes y corrientes, como dicen, que quieren hacer algo y solamente necesitan permisos, creo, para la policía. Obviamente la policía tiene que salvaguardar la integridad de los que vayan a marchar y el único, en Bayern, por ejemplo, aquí se tiene que pedir con 72 horas de anticipación una autorización policial y en otros estados Ya, con 48 horas de anticipación. Todo va a depender de la iniciativa de la población, ¿no? Pero yo pienso que eso es una actitud, no es un camino, pero también hay otros, ¿no? Ya eh, en las escuelas, en las universidades hay que empezar ujú. también, ¿no? Pero bueno, Entender si estos en lo que grupos se debe. políticos también quieren vulnerar los derechos de los extranjeros que ya tienen una nacionalidad, en este caso una nacionalidad alemana, ¿qué pasa con los extranjeros, por ejemplo, los extranjeros latinos, que, por ejemplo, como yo, ¿no? Yo vivo en un país, ¿no? Vivo en Austria, pero no tengo la nacionalidad austriaca, ¿no? Solo tengo la nacionalidad peruana. Y ese es el próximo tema del que vamos a hacer el seguimiento, que estuvimos también hablando el año pasado. Y en este sentido, a mí me gustaría, por supuesto, también acceder a la nacionalidad austríaca, pero no me gustaría perder mi nacionalidad peruana porque es una parte de mi identidad, es una parte de mi vida. Y es un tema en el cual estás trabajando tú y un equipo también de peruanos, no solo en Alemania, sino en diferentes partes del mundo y que estás promoviendo, inclusive has ido al Perú, has estado hablando con gente en el Parlamento, has estado en algunas radios, escribiendo el tema, estuvimos hablando de este tema en un anterior podcast. ¿Cómo va la situación actual del tema de de la doble nacionalidad? Cuéntanos un Ujú. poco. Y bueno, gracias por lo que mencionas. Sí, efectivamente, se sigue haciendo la cruzada, ¿no? Para tener la oportunidad de sensibilizar a las autoridades de turno sobre esta necesidad que se tiene y que realmente, bueno, pues estamos viendo ahorita, ¿no? Que hay cierta vulnerabilidad, ¿no? Para aquellos extranjeros que han logrado salir de manera exitosa, obviamente siendo peruano, tienes su trabajo, eres destacado, en fin, pero a veces qué pasaría si es que existen estos grupos y que a un momento, digamos, puedan llegar al poder y puedan, no, digamos, tener la oportunidad de cambiar las leyes en cuanto a las leyes migratorias y la ley de nación o ley de extranjería.
En ese caso creo que hemos sido visionarios de antes, de hace muchos años, más o menos veíamos un poco cómo se mueve pues todos estos fenómenos, digamos, ¿no? De índole, digamos, económico, social, político, a nivel mundial se puede decir, ¿no? Entonces hay muchas tendencias, hay muchas corrientes y vemos pues que es la ola de siempre, ¿no? Viene una época de los de izquierda, otros de la derecha y así. Entonces, como vemos, bueno, el caso de Latinoamérica ya lo sabemos, ¿no? Hay una influencia izquierda, pero ahorita en el caso de Argentina, bueno, está proponiendo muchas reformas, vamos a ver cómo va ahí, hay que estar atentos porque es, bueno, Sudamérica, parte, bueno, integra muchos países de Latinoamérica, hay que estar pendiente, bueno, Estados Unidos ya sabemos la realidad actual, ¿no? Como el señor Trump, bueno, va a haber elecciones, puede ser que pase la Valle, puede ser otra vez candidato, pero es de ultraderecha, ya lo sabemos, y eso también va a influenciar de pronto, ¿no? En las nuevas elecciones, pero volviendo a lo nuestro, que es de Europa. En Europa también hemos visto eso, ¿no? Hace muchos años veíamos, pues que curiosamente hay países que no permiten la doble nacionalidad, entre ellos está, bueno, todavía sigue estando Alemania, está Austria, ¿no? En este caso estuvo también en su momento Noruega, Suecia, Holanda, pero poco a poco han ido cediendo por el tema del flujo migratorio, ¿no? El Ujú, tema de la economía, lo que significa, bueno, pues a muchos connotados profesionales o técnicos que simplemente deciden incursionar a otros países y que obviamente deciden pues trabajar, apostar, entonces a ellos se les facilita tener doble o múltiple nacionalidad, tener pasaportes, ¿no? De otros países que les ujú. entren y salgan. Entonces, todo esto ha movido pues el tema de la realidad, ¿no? Laboral, educacional, familiar también. Y entonces, cuando por motivo de la praxis y el contacto con las personas, ¿no? Nosotros, digo, porque somos un grupo que nos iniciamos como Comité Gestor de Múnich y ahora Comité de Gestor Internacional, que integramos muchos países, ¿no? No solamente de Europa, sino de Asia y también de Latinoamérica, etcétera. Hemos visto que esta situación se está haciendo, digamos, ya mayúsculo, se puede decir, el temor que pueda haber de que muchos peruanos o etcétera, extranjeros que han migrado a muchos países en donde no se permite la doble nacionalidad, corren pues el riesgo que a un momento, pues como dice, entre un gobierno de ultraderecha y empieza a sacar a todos, ¿no? Entonces, felizmente, esta situación ha ido cambiando porque ya muchos países ya permiten la doble nacionalidad por la misma realidad que ellos han visto, o sea, como también ven la oportunidad de colocar pues sus productos, el tema de las empresas y todos los empresarios necesitan gente intelectual importante o gente técnica importante, entonces le tienen que facilitar a esas personas. Entonces, el detalle está que se ha visto de que es una necesidad la doble nacionalidad. Entonces, eso ya existe, y felizmente muchos países ya han flexibilizado. Tenemos En el el caso caso, de por ejemplo, Alemania, ¿cómo está la situación, Omar? ahora, volviendo a lo de Alemania. Alemania también tenía el principio de una sola nacional, igual que Austria, pero ha empezado a ceder porque han habido muchos grupos, tanto como los turcos, o sea, en este caso nosotros como latinos, otros extranjeros han estado también motivando. Es un tema de años, no es un tema que ha salido de acá 2 o 3 años, es un tema de años que se ha venido trabajando de manera así como hormiguita, ¿no? Contribuyendo, y ahora, bueno, existe y, ¿no? un proyecto de ley vinculado a la Ley de Modernización de la Nacional Alemana, que con mucho orgullo tenemos que decir, contribuimos también con un artículo vinculado a eso, porque efectivamente veíamos que esa ley de nacionalidad alemana se tenía que adecuar a las nuevas circunstancias y mecanismos de temas migratorios que existen a la fecha, y eso, o sea, ha irrumpido para que efectivamente el actual Parlamento alemán lo haya aprobado por mayoría. En la mayor, obviamente hay gente que también ha estado en contra. En cuanto a la mayoría, podemos decir que han sido 382 votos a favor, en contra 234 votos, y los que han ha estado un poco, ¿cómo les puedo decir? No precisamente, o sea, al margen de lo que podría ser abstenerse, digamos, ¿no? Han sido pocos. Pero sobre el tema es de que ha sido aprobado por mayoría porque es un tema que ha sido propuesto por el gobierno de turno, que pertenece al social democrático alemán, y ellos han logrado presentar un proyecto de ley y ese proyecto de ley fue aprobado por la mayoría. Entonces, ¿qué queda ahora? Lo que queda ahora es de que efectivamente este proyecto de ley que ha sido aprobado por el Parlamento alemán tiene que Ujú. ser aprobado por el Senado que está conformado por 16 estados, ¿no? Y Son, o este sea, proceso cuánto dura más o menos para que sea aprobado?
Este proceso dura 3 meses, pero puede haber una flexibilidad porque no sabemos realmente, ellos también tienen, digamos, una agenda, habría que ver obviamente si podría extenderse a 4 meses, o sea, no es que esté definido, dice sol, o sea, el sol me refiero de que se debería aprobar en 3 meses, pero no dice mus, o sea, el mus significa tiene que ser aprobado en 3 meses, o sea, puede durar 4 meses, 5 meses, esperemos que no, pero la idea es de que está en camino y hay muchas posibilidades de que sí sea aprobado por mayoría también, porque hasta donde sabemos nosotros, esta mayoría de los partidos políticos que están en el gobierno, que son el AMPE Coalición, que está formado por 3 partidos políticos, también obviamente tienen influencia, ¿no? Digamos, en el Bundestag, en el Senado, y todo Ya, apunta que va a ser también aprobado. Si es perfecto. así, Ya, entonces ya se habrá dado un gran paso y podemos hablar de que ya se permite acá en Alemania, obviamente para los extranjeros, tener la posibilidad de que ellos puedan también obtener la doble, incluso hasta multinacionalidad, porque hay ciertos países que también les permiten o les otorgan también otro pasaporte. Pero yo quiero ser acá un poco, si me permites, ¿no? Todavía creo que tenemos tiempo. Resumiendo un poco este tema, esta ley se llama la modernización de la nacionalidad alemana y qué cosa significa realmente, ¿no? Que para extranjeros que viven en Alemania, pueden ujú, ser de todas partes del mundo, obviamente no hay discriminación en ese sentido, la naturalización alemana es posible en corto tiempo. O sea, por ejemplo, antes, para aquella persona que venía acá a Alemania, ingresaba como estudiante, trabajaba, se casaba, qué sé yo, tenía que estar 8 años de manera interrumpida, ¿no? De manera constante, obviamente probar que primero entró como estudiante, ya. trabajó, se casó, qué sé yo, automáticamente cumpliendo otros requisitos, obviamente, o sea, obtenía la naturalización de la nación alemana. De esos 8 años, con esta ley que se aprobaría ahora de 3 a 4 meses, sería solamente reducido a 5 años. Ah, O sea, perfecto. se estaría flexibilizando, ¿no? Pero como prueba de esto, obviamente tampoco no es decir que se reduce fácilmente. Ok, se reduce, pero también es lo que hay que probar que hay un nivel de integración de esa persona. O sea, ¿cómo se ha logrado integrar? Si conoce muy bien el idioma, si obviamente antes, por ejemplo, ese idioma para poder, digamos, demostrar que uno domina el idioma, le pedía a uno, bueno, mínimo 6 años, ahora solamente se puede reducir a 3 años. Por Ujú, decir que entró a una academia, bueno, no pudo ingresar a la primera vez a hacer a los Bildung, o luego entró a la universidad, qué sé yo, pero ahora todo se reduce. O sea, mejor dicho, los ujú. plazos que existían antes para demostrar la capacidad de dominar un idioma, el tema de la integración y lo que corresponde en estos casos de estas personas era demostrarlo, pero ahora se ha reducido. Entonces, esa es la facilidad que tiene esta nueva ley ahora, ¿no? Es que se está simplificando y se está posibilitando que todos los extranjeros puedan acceder fácilmente a la nacionalidad, ¿no? Es Eso. decir, que hay un hacia muy abierto, de mucha flexibilidad. Pero también hay que no hay que dejar de lado de que también hay un aspecto que debemos tomar en cuenta, que si bien es cierto, por un lado se está facilitando, en todo caso, obtener la nacionalidad alemana, pero también hay aspectos que también están recrudeciendo o han sido endurecidos, se puede decir, ¿no? Ujú. Lo que significa, por ejemplo, que de todas maneras, para obtener la naturalización de la nacionalidad alemana, hay que demostrar que uno puede sustentarse por uno mismo. Es decir, que ya no va a haber, Autosuficiente. Vamos a hacer tiene que demostrar cómo va a financiar su existencia. eso. Si tiene un trabajo, si va a ganar, no sabe todavía los parámetros o los Ujú. montos que si ganando mínimo 1.500 euros estás demostrando tu subsistencia. Hay que ver si va a ser de manera individual, qué pasa si esa persona, ese hombre o mujer está casado. Lo quieren ver también como de manera de familia, ¿no? Porque Claro. muchos de ellos Pero esos detalles ya se verán cuando ya se esté aprobando la ley. ¿Tú crees que este sería un buen precedente para que también en Austria se dé una doble nacionalidad? Algo corto porque ya estamos ya terminando ya. sí, sí, por ejemplo, yo pienso que sería un modelo, ¿no? Sería un modelo, ¿no? Que ustedes pueden tomar en cuenta para que Austria también haga lo mismo, es decir, que propicie una modernización también de la ley austriaca, o póngale reforma de la ley austriaca, Ujú, de la ley nacional austriaca, perdón. Entonces, eso estaría facilitando, o sea, lo que se quiere hacer, he resumido en esos dos aspectos, ujú. sistematizar, no flexibilizar, reducir
los plazos para obtener la nacionalidad, pero también por otro lado, como les digo, hay que demostrar que uno, bueno, domina el idioma, que también conoce bien sobre la realidad, digamos, democrática liberal del Estado alemán, uno mínimo tiene que saber las leyes principales, los derechos Claro. fundamentales, Sí, es igual obviamente, aquí, ¿no? El idioma incluso también es hay importante. un examen, ¿no? Más o menos yo diría una cuestión de examen de civil, ¿no? De cuáles son Claro, de cómo, cuántos Bundesländer hay, una serie de así temas, ¿no? es. ¿Quién es actual canciller? Claro, estamos hablando de preguntas fáciles, pero por ejemplo temas, Exacto, ¿no? ¿Qué es para usted un Estado de Derecho? ¿Cuántos estados como se tiene y qué estados son, tienden a trabajar más por el tema, por ejemplo, de desarrollo rural, qué sé yo? exacto. ¿O conoce usted las leyes de, por ejemplo, vinculadas al medio ambiente? O sea, cosas elementales de cultura, digamos, de cultura general alemana, ¿no? Sobre esto, Exacto. como le te digo, ha habido críticas, obviamente, de todos los negros, o sea, también está el FPD, ese partido que hemos mencionado, por eso que también cuando me mencionaste sobre el tema de la entrevista, quise también abordar ese tema, porque efectivamente hay un cuestionamiento para aquellos que quieran obtener la nacionalidad alemana, obviamente no tienen que estar vinculados con gente que son de extrema derecha, o sea, gente que está pues en contra, digamos, ¿no? De los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Perfecto. O sea, el tema Perfecto, del mi estimada Ana Melba. racismo, sí. Listo, entonces te agradecemos, vamos a estar atentos a este tema y ya nos comentarás o escucharemos las noticias y de repente nos conectamos un poquito para ver cómo está la cosa, ¿no? Espero Claro, que como tú en el gustes, verano ya yo esté todo encantada. listo y podríamos festejar este triunfo de la doble nacionalidad. Claro que sí. Y otra cosa, por intermedio, agradecer a todas las personas que han venido ayudando en todo esto y sobre todo a ustedes que también nos han permitido a través del podcast poder, digamos, influenciar y dar a conocer nuestra voz sobre esto que empezó, digamos, de hace muchos años y vemos con buen beneplácito que se está haciendo realidad. Y siempre estar al pendiente de todo el acontecer a nivel internacional y sobre el tema de la recuperación, que no lo mencioné rapidísimo, también podemos decir ya que la ley, se ha rectificado el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, para el caso de Alemania, los que se han naturalizado peruanos alemanes, a partir del mes de abril, cuando salga la ley en rigor, también puede recuperar su nacionalidad peruana sin tener que perder la alemana en virtud de esta nueva ley. Entonces, la felicidad es completa, ¿no? Porque vemos que esos dos mecanismos se están dando. Igual esto va a tener, yo estoy segura que también en Austria va a ser lo mismo porque tiene que haber un efecto de eco, pues, ¿no? De que muchos Perfecto, países ya están cediendo a lo que significa la... En ese sentido, bueno, solamente para poder concluir, efectivamente el tema de recuperación de nacionalidad se ha facilitado, se rectificó el TUPA y ahora todos los connacionales dispersos en varias partes del mundo pueden acceder a recuperar su nacionalidad, en este caso como a Alemania, que de cada 3 o 4 meses, cuando entre la ley en rigor, ellos pueden acceder, ¿no? A la recuperación de su nacionalidad. Así que por ese lado, comunicarles eso de manera muy oportuna, salió esto y estamos celebrando doblemente y esperamos ahora que Austria también tenga ese efecto y puedan hacer lo mismo también nuestros connacionales. Bueno, perfecto. agradecer en esta oportunidad, ¿no? A ti de manera especial, que siempre estás consecuente, al pendiente de cualquier novedad y espero vernos pronto otra vez para otro podcast y seguir informando cuando la ley entre en rigor y estamos a disposición todos ustedes, ¿no? Para cualquier inquietud, pregunta que quieran hacer. Ana Melba, bueno, la última pregunta. ¿Por qué haces tanto seguimiento a esto? Es un problema también tuyo de la doble nacionalidad y también agradecerte por todo el trabajo que estás haciendo. Yo sé que es un trabajo arduo, estar pendiente, estar siguiendo el tema, estar conversando incluso con políticos de Alemania, políticos del Perú, para que la cosa ande y cambie la situación, ¿no? Sí. Ante todo, es un compromiso personal y con muchas personas que en su momento me pidieron de manera especial, ¿no? Iniciar y motivar todo ese trabajo, ¿no? Es un tema de mística y bueno, también pues me siento aludida porque no he renunciado igual que tú tampoco a mi nacionalidad peruana porque sabía las consecuencias que esto iba a ocasionar y dije, bueno, si hay que hacer algo, lo haremos. Entonces, esto es un tema que me ayuda también, ¿no? A seguir reflexionando y va de la mano con mis profesiones, ¿no? Como tú lo has dicho, bueno, soy psicóloga, abogada, me he especializado en el tema y yo lo hago con mucho apasionamiento, o sea, me apasiona, me gusta y yo por Eh, eso celebro, ¿no? A todas las personas que están con y nosotros y ya ya nos hemos tenemos dado cuenta testigos. de tu apasionamiento. Perfecto. Sí, la verdad. Muchas gracias.
cultural latinoamericano en Austria. Acá siempre estamos preocupados, por supuesto, no solo por los peruanos, sino por todos los latinoamericanos de la situación en la que están viviendo los migrantes. Y es una labor muy importante la que estás haciendo y promoviendo. Si alguien quiere contactarte o preguntarte algo sobre el tema, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Tienes tus redes sociales? Estamos en la página. Sí, estamos en Facebook, Nacional Peruana Proyecto Deloitte, todo junto, ¿no? Ahí pueden hacer cualquier tipo de preguntas, comentarios, en particular colgamos también toda la información, tanto de Perú como de Alemania y la que vamos obteniendo vinculados a estos temas. Ante todo, Ujú. agradecer a todo nuestro grupo humano, somos muchos integrantes del Comité de Gestor Internacional y esperamos seguir en toda esta cruzada y ya felices de que hemos empezado muy bien este año, hemos empezado con el pie derecho. Yo Mm. pienso que sí, ya por un lado tenemos ya casi solucionado el tema de recuperación de nacionalidad. Hay casitos individuales que se van viendo, pero con el tema de la ley de la nación alemana también. Entonces, ¿qué más se puede pedir a la vida, no? Lo único que va a ir viendo también, claro, hay que estar atentos, obviamente, con el devenir político, ¿no? Pero yo creo que eso va a coronar nuestros esfuerzos y esa es la mejor alegría que puedo tener en estos momentos, ¿no? Saber que hay. Y por favor, ayúdenos a hacer la réplica, por favor. Este podcast que también lo reenvíen y para poder estar informados de todos estos avances que se vienen haciendo, no solo a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. Como siempre lo dije, este es un tema a nivel mundial. Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Claro que sí, Alcide, gracias. Hasta siempre. Cuídate. Chao, Un gracias. abrazo fuerte.